Unos policías racistas detienen a una mujer negra. Sus caras se caen cuando se enteran de que su marido es el jefe de policía. Nadie piensa nunca que una tarde tranquila puede convertirse en una pesadilla en tan solo unos minutos. Pero para Alicia Carter eso no era nada nuevo. Como abogada de derechos civiles, había visto demasiados casos en los que el color de la piel de una persona determinaba cómo se les trataba bajo las luces rojas y azules intermitentes de la policía. Había defendido a víctimas que fueron detenidas sin motivo, que eran sospechosas, que fueron tratadas como delincuentes simplemente porque no encajaban con los prejuicios de los que estaban en el poder, pero lo que nunca esperó fue convertirse ella misma en parte de esa historia. Aquella noche solo conducía a casa. Alicia Carter exhaló profundamente mientras recorría las tranquilas calles suburbanas de Charlotte, Carolina del Norte. El peso del día presionaba contra sus hombros, pero una familiar sensación de alivio se apoderó de ella a medida que se acercaba a casa. Como abogada de derechos civiles, había pasado las últimas 10 horas en una batalla implacable por la justicia, defendiendo a un adolescente negro injustamente expulsado injustamente de la escuela. El caso había sido agotador, pero era su pasión, luchar contra los prejuicios sistémicos, desafiar a la autoridad, cuando se extralimita, garantizar que la ley sirva a todos, no solo a los que están en el poder. Su sedán negro se deslizaba suavemente por las calles, moviéndose a una velocidad constante de 51 kilómetros por hora, en una zona de 56 kilómetros por hora. El vecindario estaba tranquilo, bañado por el suave resplandor de las luces del porche. Se permitió una pequeña sonrisa al pensar en James, su marido, que probablemente ya estaría en casa relajándose de su largo día. Entonces, de la nada, unas luces rojas y azules iluminaron su espejo retrovisor, perforando la oscuridad como una sirena de advertencia. Las manos de Alicia se apretaron instintivamente en el volante. No, no iba a toda velocidad. No había infracciones de tráfico. Su matrícula estaba al día. Aún así, sabía que no debía cuestionar la razón directamente. Hizo una señal y se detuvo. Aparcó bajo una farola para tener visibilidad. Respiró hondo. Había estado aquí antes, no personalmente, sino a través de sus clientes, su comunidad, las historias que había defendido en los tribunales. Mantén la calma, mantén las manos a la vista, no hagas movimientos bruscos. Dos agentes salieron del coche patrulla. Uno alto y de hombros anchos se acercó con aire dominante. El otro, ligeramente más joven, tenía una sonrisa burlona. Sus movimientos eran casuales, pero con un matiz de condescendencia. Alicia bajó la ventanilla con expresión inescrutable. El agente mayor se acercó a la ventanilla con su linterna permiso de circulación y matrícula ordenó sin siquiera saludar. Alicia los recuperó con suavidad, entregándolos sin protestar, sin explicación, sin cortesía. ¿Tienes prisa? ¿Esta noche? Preguntó el agente más joven, inclinando la cabeza mientras miraba dentro del coche. Alicia mantuvo la voz tranquila, en absoluto. Agente, solo me dirijo a casa. Blake, el más alto de los dos, entrecerró los ojos. Has dado un volantazo. Allí parecía distraído. Alicia frunció el ceño, pero mantuvo un tono uniforme. Yo conducía recto. Si hay imágenes de la cámara del salpicadero que demuestren lo contrario, estaré encantado de revisarlas. Blake apretó la mandíbula. No le gustaba que lo desafiaran. Turner, el oficial más joven, soltó una breve risita. Cámara del salpicadero, ¿eh? Mira eso. Tenemos un experto legal aquí. Echó un vistazo a los documentos. Sin antecedentes, sin órdenes de arresto, murmuró casi decepcionado. Blake se inclinó un poco más, iluminando el interior del coche con su linterna. Interior del coche. ¿Tienes algo aquí que debamos saber? Alicia se encontró con su mirada, sin inmutarse, como si Blake sonriera con aire socarrón. Drogas, armas, cualquier cosa que hayas olvidado mencionar. Alicia permaneció serena. Soy abogada. Conozco mis derechos. Me gustaría saber la verdadera razón por la que me detuviste. Turner se burló intercambiando una mirada con Blake. Sal del vehículo. Blake ordenó de repente.
El pulso de Alicia se aceleró, pero mantuvo su voz firme. ¿Por qué motivo? Turner sonrió con desdén. Resistirse a una investigación. Alicia apretó la mandíbula. Esto se estaba intensificando más rápido de lo que había previsto antes de que pudiera decir otra palabra. Blake abrió la puerta de un tirón. Su agarre era firme mientras la agarraba. Agarró su brazo y ella sintió el frío metal de las esposas mordían sus muñecas. Esto es una detención ilegal, dijo con voz tranquila, negándose a dejar que vieran ni un ápice de miedo. Sí, sí, murmuró Turner con desdén. Díselo al juez. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe detrás de ella. El espacio cerrado de repente se sintió mucho más pequeño que antes cuando el coche avanzó. Vio unas cuantas siluetas detrás de las ventanas de las casas. Los vecinos miraban a hurtadillas a través de las persianas, pero no hacían nada. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. No. No sabían quién era ella y ese sería su mayor error. Alicia estaba sentada rígida en la parte trasera del coche patrulla, sintiendo el frío de las esposas presionando sus muñecas. El silencioso zumbido del motor y el ocasional crepitar de la radio de la policía eran los únicos sonidos que llenaban el espacio. Blake y Turner estaban sentados en los asientos delanteros, su conversación ligera, casi casual, como si arrestar a una mujer negra por cargos poco sólidos fuera solo otra parte rutinaria de su noche. Entonces, ¿qué piensas? ¿Conducción temeraria o ¿Deberíamos ir con resistir? Preguntó Turner con una sonrisa burlona mientras miraba a Alicia por el espejo retrovisor. Blake soltó una risita baja. Siempre se resisten, ¿no? Siempre piensan que son más inteligentes que la placa. La mandíbula de Alicia se tensó, pero no respondió. No respondió. Atacarlos solo alimentaría sus egos. Lo había visto antes. Agentes que prosperaban ejerciendo poder. Poder sobre aquellos que creían estar por debajo de ellos. En cambio, se concentró en controlar su respiración. El pánico no le serviría de nada. Su mente repasó las opciones legales disponibles. Ya podía imaginar la sala del tribunal, el caso que construiría contra ellos. El coche patrulla entró en la comisaría y, cuando se abrieron las puertas, Blake abrió la puerta trasera, agarrándola firmemente del brazo mientras la sacaba. Déjalo ir. La señora Alicia enderezó su postura, saliendo con tranquila dignidad, negándose a dejar que vieran ningún miedo. Las luces fluorescentes de la comisaría proyectaban un resplandor estéril, casi implacable, mientras la conducían a través de la entrada, pasando junto a otros agentes que apenas le dedicaban una segunda mirada. Podía sentir el peso de sus ojos mientras caminaba por el pasillo, pero nadie intervino. Turner la guió hasta una pequeña sala de espera. El espacio era frío y poco acogedor, con bancos de metal y una puerta con barrotes. Le quitó las esposas con una mirada casi burlona. Quédate ahí. Pronto averiguaremos de qué te acusamos. Blake se rió entre dientes. O tal vez no lo hagamos, quizá no. Quizá te dejamos que te relajes aquí un rato. Los dos hombres intercambiaron miradas de suficiencia antes de salir por la puerta, que se cerró con un estruendo tras ellos. Alicia exhaló, girando las muñecas y masajeando los puntos doloridos donde las esposas habían estado demasiado apretadas. Se negó a sentarse y en su lugar se quedó de pie cerca de los barrotes, escuchando la conversación que tenía lugar justo fuera. Tiene una boca en su... murmuró Turner. Sí, pero aprenderá que siempre lo hacen. El estómago de Alicia se revolvió de ira, pero se obligó a mantener la compostura. Había pasado su carrera luchando por personas que habían pasado por esta misma situación. Ahora le estaba sucediendo a ella y sabía el juego que estaban jugando. Mantenerla aquí el tiempo suficiente para hacerla sudar. Intimidarla lo suficiente para hacerla sentir impotente. Pero no se dieron cuenta de a quién acababan de arrestar. No se dieron cuenta de a quién acababan de arrestar cuando los minutos se convirtieron en una hora. Alicia se apoyó contra el frío metal de los barrotes. Su paciencia se mantuvo firme.
Entonces el sonido de pasos resonó por el pasillo, más firme, más decidido que antes. Una nueva voz entró en la conversación, una con más autoridad. ¿Qué es esto? La voz era aguda, cuestionando la respuesta de Turner. La respuesta de Turner fue conducción perezosa e imprudente, resistir el silencio. Luego siguió un suspiro y preguntó, ¿revisaste alguna evidencia real antes de traerla aquí? Alicia se volvió ligeramente y observó cómo una nueva figura aparecía a la vista, un oficial superior, mayor, con una expresión endurecida. Su placa decía, Teniente Harris. Blake se encogió de hombros. No hacía falta. Estaba actuando de forma sospechosa. Harris miró el expediente que tenía en las manos y lo hojeó rápidamente. Alicia vio el momento exacto en que su rostro cambió. Frunció el ceño profundamente, apretó ligeramente la carpeta y, cuando volvió a levantar la mirada hacia Blake y Turner, había algo inescrutable en su expresión. Quedaos aquí, dijo abruptamente antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente. Alicia exhaló lentamente, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder. Los eran firmes y deliberados mientras salía de la zona de detención, con el teléfono ya en la mano, mientras marcaba un número con urgencia. Alicia no necesitaba escuchar la conversación para saber exactamente a quién estaba llamando, y en el momento en que contestaron la llamada, todo cambiaría. Los minutos se alargaron hasta lo que pareció una eternidad, pero Alicia se mantuvo firme. La comisaría bullía a su alrededor. Los agentes se movían siguiendo sus rutinas, ajenos a que una tormenta estaba a punto de estallar. Blake y Turner permanecían junto al escritorio, aparentemente despreocupados, charlando ociosamente como si acabaran de hacer bien su trabajo. Entonces la puerta de la comisaría se abrió de golpe, y toda la atmósfera de la habitación cambió en un instante. Alicia no necesitó darse la vuelta para saber quién acababa de entrar. Lo sintió, el peso de su presencia, la autoridad en sus pasos mesurados, el silencio que se tragó toda la sala. James Carter había llegado. Su marido, el jefe de policía de Charlotte, entró en la sala como una fuerza de la naturaleza. Todavía estaba de uniforme, su postura erguida, su rostro inescrutable, pero Alicia lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer la tormenta que hervía bajo su expresión controlada. En el momento en que Blake y Turner lo vieron, su petulancia se evaporó. La sonrisa de satisfacción de Turner desapareció por completo, y Blake, por primera vez esa noche, parecía realmente inseguro. James se detuvo en el centro de la habitación. Sus ojos oscuros recorrieron el espacio con lenta precisión antes de fijarse en la teniente Harris. ¿Dónde está? Su voz no levantó la voz, pero se oyó en toda la sala como una orden. Harris no perdió tiempo en coger el móvil. Señor. James no le respondió. Ya se estaba moviendo. Alicia oyó el tintineo de las llaves, el clic silencioso de la cerradura y luego la puerta de su celda se abrió de golpe. Se volvió y se encontró con la mirada de James, y por un momento la tensión se rompió ligeramente. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo, un intercambio silencioso de comprensión entre ellos. Entonces su atención volvió a los oficiales que la habían arrestado. James salió de la zona de detención. Su presencia se cernía mientras se enfrentaba directamente a Blake y Turner. Ninguno de ellos habló. Ninguno de ellos pudo. Su voz fue mesurada, tranquila, pero entrelazada con algo pesado y peligroso. Quiero ver las imágenes del arresto. La habitación estaba en silencio. Nadie se movió. Dije ahora el teniente Harris se movió. Primero agarró el monitor más cercano y puso las imágenes de la cámara corporal. Los agentes de la comisaría se acercaron, atraídos por el momento que se estaba desarrollando, comprendiendo ahora que esto no iba a ser ignorado. Las imágenes se reprodujeron y el silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo conducción temeraria, ni resistencia, ni agresión. Solo dos agentes que agravaron una situación sin más motivo que su propio prejuicio. James miró la pantalla con una expresión tan inmóvil que era casi ilegible.
Luego se volvió lentamente hacia Blake y Turner. Estás suspendido con efecto inmediato. Blake abrió la boca, pero James lo interrumpió con una sola mirada. Si crees por un segundo que toleraré este tipo de comportamiento en mi departamento, estás muy equivocado. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la comisaría. No deshonrarás esta placa por más tiempo. Turner parecía atónito. Su boca se abrió ligeramente, como si no hubiera creído realmente que habría consecuencias. Las manos de Blake se cerró de puño a los lados, pero sabía que no debía hablar en ese momento. La mirada de James recorrió la sala asegurándose de que todos los oficiales presentes entendieran lo que acababa de suceder. Si alguno de ustedes piensa que abusar de su autoridad pasará desapercibido, mírelos bien. Su voz se oscureció porque esta es su única advertencia. El peso de sus palabras se posó sobre la comisaría como un veredicto final. Blake y Turner se quedaron inmóviles. Sus rostros estaban pálidos. Su mundo se desmoronaba frente a ellos. Alicia exhaló, saliendo de la celda y ajustando completamente su postura cuando James se volvió hacia ella. Ella le ofreció una pequeña sonrisa de complicidad. Te tomó el tiempo suficiente, suspiró sacudiendo la cabeza antes de echar un vistazo a la atónita comisaría. Vamos, mientras salían juntos. Alicia pudo sentir el cambio en el aire. Esto no era solo una victoria personal, era una declaración, y para cada oficial que observaba el mensaje era muy claro. La responsabilidad había llegado. James Carter caminaba junto a su esposa, sus pasos lentos, pero deliberados mientras salían de la comisaría. Alisa igualaba su paso, la espalda recta, la expresión serena, aunque él podía sentir la ira contenida justo debajo de la superficie. El aire frío de la noche los envolvía mientras salían, pero ninguno de los dos temblaba. El peso de lo que acababa de suceder dentro de ese edificio los había dejado insensibles al frío. James abrió la puerta del pasajero de su coche para Alicia, que lo observaba mientras se deslizaba en su interior, con movimientos aún tensos. Cerró la puerta, dio la vuelta y se puso al volante. No arrancó el coche inmediatamente, sino que respiró hondo y agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Alicia se volvió ligeramente para mirarlo. Estoy bien, dijo ella. James exhaló por la nariz y finalmente volvió la mirada hacia ella. La buscó, no en busca de debilidad, sino de cualquier señal de que estuviera ocultando algo. Debería haber estado allí antes. Dejó escapar una risa tranquila, casi amarga. Antes, James. Nos tuvieron allí durante horas antes de que alguien se molestara en comprobar quién era yo. James apretó la mandíbula. Esa no es la cuestión. La cuestión es que no tenían derecho a detenerte en primer lugar. Buscaban una excusa y, cuando no pudieron encontrarla, se la inventaron. Los dedos de Alicia tamborileaban contra su muslo. ¿A cuántas personas más le hacen esto a personas que no tienen un jefe de policía como marido? James no respondió de inmediato, sabía. La respuesta: había pasado toda su carrera en las fuerzas del orden, tratando de erradicar a oficiales como Blake y Turner, oficiales que veían la placa como un arma, un escudo tras el cual esconderse en lugar de una responsabilidad que defender. Pero incluso como jefe de policía no podía atraparlos a todos. No voy a dejar pasar esto. Finalmente dijo girando la llave en el encendido. No esta vez. Alicia no. No discutió. Sabía que lo decía en serio. El viaje a casa transcurrió en silencio. Ninguno de los dos necesitaba decir nada más. La tormenta había pasado por ahora, pero otra ya se estaba formando en el horizonte. A la mañana siguiente, James llegó a su oficina antes de lo habitual. El sol apenas había salido, proyectando un brillo tenue sobre la ciudad, cuando entró en la jefatura de policía, con expresión inescrutable. Su asistente Anita levantó la vista de su escritorio, sorprendida. Jefe Carter, tengo todo sobre los agentes Blake y Turner. James dijo, su voz cortante, su tono no dejando para preguntas. Anita asintió rápidamente. Ya estaba abriendo los archivos. James entró en su oficina, cerrando la puerta detrás de él.
Se sentó en su escritorio mirando el marco de la foto de Alicia en la estantería con los puños apretados. Minutos después, Anita entró poniendo una carpeta en su escritorio. Todo lo que pediste. Quejas, informes de incidentes. Cualquier cosa marcada bajo sus nombres. James la abrió de un tirón. Su estómago se retorció mientras hojeaba las páginas. Quejas de fuerza excesiva, múltiples informes de perfiles raciales, informes de incidentes sospechosamente vagos en los que se perdieron pruebas o si ninguna de las quejas había dado lugar a medidas disciplinarias formales, había visto casos como este antes. Agentes que sabían exactamente cómo eludir la responsabilidad protegidos por un sistema que les daba el beneficio de la duda en todo momento. Ya no. James cogió el teléfono con voz dura mientras hablaba. Quiero que se abra inmediatamente una investigación interna. Ambos agentes quedan suspendidos a la espera de la investigación. También quiero una reunión con el personal superior de la comisaría al final del día. Vamos a tener una conversación sobre la responsabilidad al otro lado de la línea, vaciló, señor. Esto va a causar revuelo. Los se oscurecieron al caer la tarde. La noticia de la suspensión de los agentes Blake y Turner había conmocionado al departamento. Los susurros resonaban por los pasillos. Algunos agentes se miraban con cansancio. Otros se movían incómodos bajo el peso de la verdad tácita. James estaba de pie frente a la sala de reuniones de la comisaría, su presencia imponente, su expresión indescifrable cuando los agentes entraron en fila, cuando la sala estaba llena finalmente habló. Lo que sucedió. Anoche fue inaceptable. Su voz era tranquila, pero resonó la sala como un disparo. Dos de nuestros oficiales abusaron de su autoridad, hicieron una parada ilegal, fabricaron razones para agravar la situación y detuvieron injustamente a un ciudadano. Este no es un incidente aislado, es un patrón que se ha ignorado durante demasiado tiempo. Unos cuantos oficiales se movían intercambiando miradas incómodas. Algunos permanecían estoicos, esperando a otros. James notó que parecían francamente resentidos. Había esperado que no todos en el departamento quisieran un cambio. Algunos prosperaban bajo el viejo sistema, no. No lo toleraré. James continuó. Si llevas esta placa, la honrarás. Servirás a esta comunidad con integridad. Si no puedes, no puedes hacerlo. Si crees que puedes esconderte detrás del peso de este departamento para protegerte de las consecuencias, déjame ser claro. Estás equivocado. El silencio era pesado. Lo dejó reposar por un momento antes de dar el golpe final. Este departamento está bajo revisión. Con efecto inmediato, habrá formación obligatoria sobre prejuicios, una supervisión más estricta de todas las detenciones y arrestos, y un comité independiente para revisar las quejas de mala conducta, y si tienes algún problema con eso, puedes entregar tu placa. Ahora, sus palabras quedaron en el aire. Nadie se movió. James asintió satisfecho, despedidos mientras los agentes se iban filtrando algunos murmullos. Algo de silencio. James permaneció de pie observándolos. No era ingenuo. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Pero hoy había comenzado un cambio, y eso era suficiente para seguir adelante. Mientras tanto, Alicia estaba sentada en su oficina. Su teléfono zumbaba con mensajes de colegas periodistas, incluso antiguos clientes que se habían enterado de su arresto. Algunos enviaban mensajes de apoyo, otros preguntaban si iba a presentar cargos, ella no. No estaba segura de cómo responder a eso, pero un golpe en su puerta la hizo levantar la vista. Su asistente asomó la cabeza. Hay alguien aquí que quiere verte. Antes de que Alicia pudiera preguntar quién era, un joven entró vacilante. No podía tener más de 20 años. Sus manos se retorcían nerviosamente. En sus ojos se mezclaban la admiración y la incertidumbre. Señorita Carter, dijo en voz baja, solo quería decirle lo que le pasó. Podría haber sido yo. Tragó saliva. Ha sido yo más veces de las que puedo contar y solo quería darle las gracias por no dejarlo pasar. Alicia sintió que algo se le apretaba en el pecho. Le ofreció una pequeña sonrisa y se levantó para estrecharle la mano. No, no tienes que agradecérmelo, dijo ella, pero tienes que seguir hablando, seguir luchando.
Él asintió con la cabeza, con un apretón firme de su mano, mientras se marchaba. Alicia se volvió a sentar y volvió a mirar su teléfono. Apareció un mensaje de James. Cena esta noche, sin distracciones, solo nosotros. Sonrió y le respondió, deseando que llegara el momento. La lucha no había terminado. Nunca lo haría. Pero esa noche habían ganado algo y, a veces, eso era suficiente.